Bien, el Plan Global es un documento que nos permite, como en el caso del guión, digamos, de una película, saber qué es lo que vamos a avanzar y cuáles son las características de esta asignatura. Un plan global se realiza en base al perfil profesional que se requiere para los ingenieros mecánicos y electromecánicos en este caso particular. La asignatura de máquinas hidráulicas tiene la justificación en el sentido de que los sistemas energéticos, en el caso boliviano, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, tienen dos fuentes principales. Las fuentes de energías de combustibles fósiles, es decir, quemamos gas, quemamos diésel en algunas centrales, o sea, normalmente las aisladas, y gas natural, que significa la fuente principal en este momento de abastecimiento de electricidad. Sin embargo, tradicionalmente también en Bolivia hemos tenido una historia con respecto a centrales hidroeléctricas, es decir, centrales que generan electricidad en base al recurso hidráulico, es decir, recurso hídrico. Y está en la intención, por lo menos, de poder revertir el tema de la generación de energía energética o eléctrica con gas natural, que poco a poco se está agotando y obviamente es un recurso que no es renovable. Entonces, nuevamente se ha pensado en la energía hidráulica como energía base para nuestro país. En este momento tenemos, por suerte, suficiente cantidad de energía disponible para el caso de ciudades y pueblos intermedios. Sigue habiendo el problema principal del área rural, que no tiene en algunos lugares acceso a esta energía moderna, es decir, la electricidad que permita desarrollar a los pueblos. La parte entonces de máquinas hidráulicas relacionadas con centrales hidroeléctricas, en lo que corresponde a la parte de máquina como tal, es la que nosotros estudiamos. Es decir, lo que es generación de energía eléctrica con recursos hidráulicos, se utiliza o es necesario utilizar máquinas que hacen esa transformación hidráulica en mecánica y después en eléctrica. Esas son las turbinas hidráulicas. Entonces, un gran campo que es un desafío para los de nuestra profesión es la generación de energía eléctrica con máquinas hidráulicas en este caso. Y por supuesto que nosotros somos los llamados a trabajar en esto porque nadie más que los mecánicos y electromecánicos tienen relación directa o tienen que trabajar con las turbinas. Las turbinas en este caso son responsabilidad íntegra de ingenieros mecánicos y electromecánicos. Indudablemente se trabaja en equipo, haciendo que las obras civiles sean competencia de los profesionales de esas áreas, la parte eléctrica, la parte ambiental, la parte social, etc. ¿Y por qué en el mundo la energía hidráulica sigue siendo importante? Es porque resulta un recurso que no se agota. Es decir, el recurso hidráulico es renovable y por tanto empieza el ciclo nuevamente a producirse una evaporación, hay las nubes, hay precipitación y obviamente se aprovechan los desniveles para poder generar energía eléctrica. Y en el caso en general de transformación de energía, resulta que las máquinas hidráulicas son altamente eficientes a comparación de las máquinas térmicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, de alguna manera un conocimiento básico, posiblemente, o algunos con un nivel más profundo, de los motores de combustión interna, de motocicletas, de automóviles, etc. Esos motores tienen una eficiencia del orden del 30-40%, digamos. Las turbinas de avión, las turbinas de generación de energía eléctrica también. O sea, el nivel de eficiencia de estas máquinas es bajo. Ahora, el caso de las turbinas hidráulicas, la más ineficiente tiene una eficiencia, un rendimiento del 70-75%.
y las más eficientes están al orden del 90-95%. Bueno, ¿y eso por qué? Porque las máquinas hidráulicas trabajan con fluido frío, es decir, agua. En el caso de las máquinas térmicas, sea con gas natural, con gasolina, con diésel, con jet fuel, etcétera, están trabajando con fluidos calientes, es decir, hay una transferencia de calor de un fluido caliente hacia un fluido frío, y en ese proceso hay una pérdida enorme de energía. En cambio, las máquinas hidráulicas ya trabajan directamente con fluidos fríos y, por tanto, no tienen ese inconveniente y son eficientes. Entonces, la justificación en el caso de las máquinas hidráulicas tipo turbinas es de que el país necesita el perfil profesional de ustedes, por ejemplo, mecánicos, electromecánicos, para hacerse cargo de las centrales hidroeléctricas, tanto en el diseño, montaje, operación y mantenimiento. Y hay grandes proyectos en el país para generar energía eléctrica en base a centrales hidroeléctricas y que obviamente se están llevando a cabo en función de los presupuestos también. En nuestro caso, en Bolivia, el potencial mayor que tenemos hidráulicamente está en la zona de la cuenca del Amazonas, es decir, toda la parte desde el Chapare, que digamos está cerca a nosotros, Santa Cruz, Beni, Pando, parte de La Paz, que son parte de esa cuenca, tienen un potencial enorme de generación de energía eléctrica con recursos hidráulicos. Y en este caso, tenemos que pensar en proyectos que indudablemente se hagan a futuro. Las centrales hidroeléctricas no son sistemas que se puedan construir de la noche a la mañana. Necesitan una planificación bastante larga, se hacen mediciones, se hacen diseños, construcciones, etc. Bien, en el caso de las turbinas hidráulicas, nosotros tenemos ya varios sistemas en funcionamiento. Sin ir muy lejos, el caso de las centrales que tenemos al ir hacia el Chapare, hay la central de Corani, central de Santa Isabel y la de San José, que ahora ya está en operación. Esas centrales hidroeléctricas producen energía desde los años 60, fines de los años 60. Antes de eso también habían otras centrales, por ejemplo, en La Angostura, ese lugar que ahora es turístico, que es el lago de La Angostura yendo hacia el Valle Alto. Ahí había una central hidroeléctrica que se llamaba Central de Ushpa Ushpa. O sea, el agua se sacaba de esa laguna y se llevaba por la ladera del frente, es decir, la parte oeste, en este caso, la ladera oeste, y con un canal se llegaba hasta el kilómetro 9 más o menos, subiendo una pequeña colina. Ahí al frente se tiene una central hidroeléctrica que era de 6.000 kilowatts, o sea, 6 megawatts. Esa central de Ushpa Ushpa dejó de funcionar porque el agua ya empezó a escasear en el lago de La Angostura, y la última vez que yo he pasado por ahí se notaba de que realmente ya no había agua, y normalmente se está utilizando para riego. Y también hay algunos otros lugares donde se tienen centrales antiguas, como por ejemplo Pairumani, es un lugar bastante bonito, el lugar donde hay una turbina, o una casa de máquinas con unas 3 turbinas, que fueron montadas en los años 30, 1932 o 38, por Simón Patiño. Ahí tenían una central hidroeléctrica que daba energía eléctrica a todo eso su predio. Y ahí todavía se mantienen algunas máquinas como reliquias, digamos, ¿no? Y así sucesivamente hay centrales pequeñas, centrales grandes. Entonces Bolivia tiene una tradición bastante importante en centrales hidroeléctricas. Una que tenemos muy cerca es la de Misicuni también, es una central que ya ha empezado a operar. Otra que es la central Canata, que está también por Tiquipaya. Es decir, acá en Cochabamba estamos rodeados de bastantes centrales hidroeléctricas. Lo mismo sucede en La Paz, Potosí, inclusive Oruro, en algunos lugares, donde tenemos cordillera y hay agua para poder aprovechar. Bien, pero no solamente se trata de que estudiemos las turbinas hidráulicas, sino también las bombas hidráulicas. Las bombas hidráulicas, indudablemente, están presentes en muchos sistemas, en muchísimos sistemas. Desde los sistemas domésticos,
Acá en Cochabamba tenemos el clásico problema de abastecimiento permanente de agua potable y la mayoría de las casas cuentan con un tanque enterrado y con su bomba para poder llevar el fluido hacia un tanque elevado o presurizar directamente, pero la mayoría de las casas tienen una pequeña bomba. También para usos industriales, por supuesto, para usos automotrices. Las bombas hidráulicas están presentes en muchos tipos de sistemas. Bien, en base a eso, nosotros tenemos una estructuración de la asignatura que ahora les muestro, que nos servirá como guía de lo que vamos a ver en la asignatura de máquinas hidráulicas. Esta estructura de la materia, que está en color verde, la he extractado de lo que es el plan global de nuestra materia. Toda esa información del plan global, más la bibliografía y todo lo que sea necesario, ustedes van a tener a través del Classroom. Yo voy a poner como información para que ustedes puedan descargar y esa va a ser la manera en la que van a poder acceder a la información que voy a compartirles. En este caso, la estructura de la materia de máquinas hidráulicas empieza con lo que es la introducción a las máquinas hidráulicas. Y esta introducción de las máquinas hidráulicas está dada por los siguientes temas. La clasificación general de las máquinas por el tipo de flujo, es lo que vamos a ver en las siguientes clases, toda esa parte introductoria. En el caso de turbinas y bombas, vamos a ver cuáles son sus clasificaciones y por el tipo de flujo. Y para empezar un poco ya a trabajar sobre la primera parte del semestre, que sería la cuestión de las turbinas hidráulicas, normalmente tenemos que analizar las demandas energéticas para utilizar las turbomáquinas. Es decir, siempre partimos de una demanda de energía para poder satisfacer esa demanda y nosotros también haremos una cuantificación o aprenderemos ese método para cuantificar demandas energéticas que después nos permitan hacer una planificación correcta del tipo de central hidroeléctrica a determinar y el tipo de máquina en particular. Para eso, normalmente estudiamos qué son las planillas y las curvas de carga, cómo se las elabora y para qué sirven. Y también vemos, ya desde el punto de vista de cuantificación de recursos hidroenergéticos, qué es el caudal, la altura, la potencia, cómo calculamos, los rendimientos y todos esos elementos necesarios para poder saber cómo sería un sistema a futuro. Y en base a esos datos, ya tanto de la demanda como la posible oferta, vemos los tipos de centrales hidroenergéticas en función del flujo por donde está pasando, el tipo de máquinas que van a utilizarse, etc. Entonces, la parte introductoria está subdividida de esa manera. En la parte de teoría básica de las turbomáquinas, que sería el tema número 2, ese tema está subdividido en lo que es el número específico de las máquinas hidráulicas, que sería el criterio técnico para poder seleccionar máquinas, los triángulos de velocidades, la ecuación de Euler para las turbomáquinas y los tipos de turbinas por grados de acción. Todo esto está relacionado fundamentalmente con la ecuación de Euler, que nosotros la conocemos como la ecuación general de las turbomáquinas. Euler ha sido un físico, un matemático espectacular de la década, perdón, del siglo XVIII, estamos hablando de 1700 y tantos, y que los procedimientos matemáticos y físicos que estableció Euler siguen siendo vigentes en varias cosas, ¿no? Inclusive para el día domingo anterior yo estuve viendo una película muy interesante de cómo habían unas personas en Estados Unidos que ayudaban, unas personas de color, ayudar a hacer los cálculos para hacer los lanzamientos de las naves espaciales. Y obviamente utilizan un procedimiento de la ecuación de Euler, bueno, creo que se lee como Euler, pero es Euler, digamos, que se escribe, y totalmente vigente, ¿no? Y en las máquinas hidráulicas, hasta ahora, por supuesto que sigue totalmente vigente el planteamiento hecho por Euler. Nosotros estudiaremos ese tipo de procedimientos matemáticos y físicos que son las bases para la teoría fundamental de las máquinas, tanto de turbinas como de bombas.
Después veremos lo que son las máquinas de impulsión. Las máquinas de impulsión fundamentalmente centradas en las turbinas tipo Pelton. En algunos casos las turbinas Pelton, en Bolivia particularmente, se constituyen como un sinónimo, digamos, o como algo genérico de turbina. Mucha gente ve una turbina hidráulica y dice, ahí está una Pelton. En el área rural, cuando me ha tocado ver algunos lugares donde tenían centrales hidroeléctricas antiguas, la gente inclusive dice, allá está la Pelton, aunque se trate de otro tipo de turbina, o sea, una Francis podría ser, o una Turbo, una Mitchell-Banky. Para ellos turbina hidráulica es Pelton, ¿no? Como en algunos casos la hoja de afeitar dicen Gillette. Ya, digamos, la marca se convirtió en algo como genérico. Entonces, en el caso boliviano tenemos mucha experiencia en el tema de turbinas Pelton y también de las turbinas Mitchell-Banky, porque las centrales que tenemos ya bastante antiguas, digamos, y las que siguen siendo, que son en cordillera, han utilizado y utilizan turbinas Pelton, turbinas Mitchell-Banky. Por ejemplo, Misicuni utiliza turbinas Pelton. Eso es por la altura que tenemos, caídas bastante grandes, y necesitan menos caudal para una buena potencia. Pues, si tenemos grandes caídas, normalmente utilizamos este tipo de máquinas. Por tanto, ahí veremos las características de estas máquinas. Bien, el tema número 4 es un tema sumamente importante que a veces nos complica la vida un poco a los que trabajamos en estas áreas si es que nosotros no hacemos cálculos precisos y no tomamos en cuenta este elemento. Podrían darse fenómenos de cavitación, tanto en las turbinas como en las bombas. Y para evitar eso hacemos obviamente procedimientos de cálculo que eviten que hayan inconvenientes posteriores en las máquinas. En este caso, la cavitación estudiaremos no solamente por las razones que se producen, sino cómo evitar la cavitación en las máquinas hidráulicas. Bien, otro tema, el tema 5, que serían máquinas de flujo radial y mixto, está relacionado con las turbinas tipo Francis, que son también turbinas que se han utilizado y se utilizan en algunas centrales bolivianas, pero en menor grado, porque estas ya necesitan más caudal y menos altura, entran a competir también con algunas turbinas tipo Pelton, pero en ciertos aprovechamientos. En Bolivia nadie fabrica turbinas Francis, esas son turbinas mucho más complejas para fabricarlas. Sin embargo, veremos las características y aplicaciones de estas máquinas. Bien, por otro lado, tendríamos las turbinas de flujo axial. Las turbinas de flujo axial seguramente van a empezar a entrar muy fuertemente en el país, como les decía, en toda la parte de la cuenca del Amazonas, donde tenemos un potencial hidroenergético bastante grande. Este es el lugar adecuado para estas máquinas. Por tanto, las vamos a estudiar también a mayor detalle, porque seguramente algunos de ustedes tendrán que lidiar con este tipo de máquinas en esos proyectos hidroenergéticos. Y ahí estará toda la parte de fundamento teórico y los componentes de cada uno de estos tipos de turbinas. Luego, algo que es importante en las máquinas hidráulicas, en este caso las turbinas, es cómo se las tiene que regular, es cómo se operan estas máquinas. Y para eso vemos el tema de regulación de las turbinas hidráulicas, que nos permiten tener una idea más o menos clara respecto a qué elementos hay que considerar para que las turbinas funcionen adecuadamente y no haya inconvenientes tanto en la tensión como en la frecuencia, es decir, el voltaje y la frecuencia eléctricas que tiene un sistema al que normalmente se alimenta con turbinas hidráulicas u otro tipo de máquinas generadoras de energía. Bien, la regulación entonces será un tema que nos llevará un tiempo. Luego vemos el tema del estudio de las bombas, y para las bombas vamos a ver los esquemas típicos de bombeo, cómo se pueden simplificar los sistemas complejos en esquemas más simples y que nos permitan entender cómo va a instalarse una bomba. Y obviamente las características de los tipos de las bombas, por ejemplo, si vamos a tener un sistema de bombeo, cuáles son esas características de ese sistema de bombeo, lo que le llamamos las curvas resistentes,
y obviamente cómo seleccionamos una bomba que sea la más adecuada para este tipo de bombeo. Por tanto, vamos a ver lo que significa el cálculo de los sistemas o curvas características de las curvas existentes de los sistemas de bombeo y también las curvas características de las bombas, que obviamente son proporcionadas por los fabricantes, pero que nosotros tenemos que saber interpretarlas. Y en ese caso vemos también cómo acoplar bombas, es decir, bombas en serie, bombas en paralelo, de cómo se pueden lograr mayores presiones o mayores caudales utilizando más de una bomba y que en algunos casos es obligadamente necesario tener que hacer este tipo de acoplamientos. Después estudiaremos particularmente lo que son las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas muy utilizadas para grandes caudales y menores alturas. Dentro de las curvas características tenemos la mayoría de las bombas centrífugas. En el caso de estas máquinas también las pequeñas bombitas que se llaman periféricas, muy parecidas a las centrífugas, que esas son las que nosotros utilizamos a nivel doméstico. También se utilizan centrífugas pequeñas, pero normalmente utilizamos bombas periféricas que son muy parecidas a estas bombas centrífugas. Y en ese caso veremos cómo son las condiciones de las limitaciones para evitar cavitación en el caso de las las bombas centrífugas. También veremos lo que son las bombas de desplazamiento positivo, que son bombas que nos pueden permitir presiones elevadas, es decir, presurizar sistemas con presiones bastante elevadas. Y digo bastante elevadas, estamos hablando de presiones de 1000, 1500, 2500 bar de presión. O sea, presiones realmente muy elevadas. Por ejemplo, los sistemas de inyección de motores a diésel hoy en día tienen sistemas de bombas con presiones de esa magnitud, 2000 bar, 2500 bar de presión. Entonces, esas máquinas son obviamente las que tenemos que estudiar los de mecánica y electromecánica. Esas, nadie más que nuestro perfil es el adecuado para estudiar esas bombas de desplazamiento positivo, que son bombas, como les decía, de bastante presión y de menor caudal. Y en ese caso tenemos diferentes tipos de bombas de desplazamiento positivo, las de émbolo o reciprocantes, también llamadas de pistón. Tendríamos las bombas de tornillo, bombas de engranajes, etc. Bien, entonces todo eso también estudiaremos en el caso de las bombas. Y también algunos ya han estado utilizando Pipeflow. Es un software que se utiliza bastante en sistemas hidráulicos, en mecánica de fluidos creo que han utilizado, pero vamos a utilizar el Pipeflow Expert para, por ejemplo, la selección adecuada de bombas, ¿no? La versión 7.4 del Pipeflow tiene una librería bastante interesante, bastante completa, para poder seleccionar las bombas adecuadas en un sistema. Y también hay un software gratuito, que es el EPANET, es un software que se lo puede descargar y es gratuito. Sirve para sistemas, para hacer dimensionamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable. Y esto ha sido patrocinado por, creo que Naciones Unidas, algo así, para que todos los profesionales que están ligados a hacer proyectos de abastecimiento de agua potable tengan una herramienta gratuita sin tener que pagar por las licencias y que funciona muy bien. Y el EPANET tiene también un módulo que se llama EPACAD, que los planos que uno puede generar en AutoCAD los puede interpretar y sirven de base para trabajar con este software que se llama EPANET, de uso totalmente gratuito, o sea, no necesita pagarse ninguna licencia y está en español, el EPANET. Ya después les voy a pasar los vínculos para que ustedes puedan tener el acceso a esta aplicación informática. Bien, en el caso del Pipeflow, hay versiones para poder descargar. Yo tengo la versión del 7.4, pero que no tiene licencia, digamos. Es algo que he logrado conseguir, pero estoy tras la licencia de esta versión 7.4.
La versión anterior, la 7.2 y 7.16, están disponibles normalmente. Pero la que tiene bibliografía completa o librería de bancos de bombas, etcétera, es la versión 7.4 del Pipeflow. Bien, ¿cómo va a ser la metodología? La metodología que nosotros vamos a seguir es como en el caso que estamos en este momento utilizando el Meet y el Classroom. Las clases virtuales vamos a tener que seguir haciendo mientras no haya una disposición en sentido contrario, porque lo que tenemos entendido es que mientras no haya una liberación, digamos, del Consejo Universitario para decir que hagamos clases semipresenciales o presenciales, vamos a continuar con clases virtuales. Estas clases virtuales vamos a combinar lo que es presentación en PowerPoint y videos, es lo que normalmente hago. Yo hago la presentación y algunas consultas, dialogamos o preguntas que sean necesarias en eso. También una resolución de ejercicios. Planteo ejercicios y yo mismo resuelvo los ejercicios para que ustedes sepan cómo hacer y obviamente voy a ir dándoles algunos ejercicios para que puedan ustedes también resolverlos de manera de práctica, digamos. Luego vamos a hacer algunos trabajos prácticos individuales porque lamentablemente no tenemos acceso al laboratorio. En esta asignatura tenemos laboratorio de lo que es turbinas y lo que es bombas, o sea, en el semestre normal o en clases presenciales, tenemos un laboratorio donde los estudiantes hacían una práctica de funcionamiento de una turbina tipo Pelton, y también hacían prácticas del sistema de acoplamiento en bombas de serie y paralelo, y este laboratorio que está en el edificio nuevo de laboratorios, que está a cargo de nosotros, de mecánica y electromecánica, por el momento no va a funcionar, porque tenemos esa restricción de la cuarentena. Sin embargo, si es que va a haber esa posibilidad, ojalá haya alguna posibilidad de, tal vez al fin de semestre, que puedan liberar el acceso a la universidad, tal vez con las normas de bioseguridad correspondientes se puedan hacer estas prácticas, pero mientras tanto vamos a obviar la parte del laboratorio y vamos a reemplazar eso a través de trabajos prácticos individuales. Bien, en el caso de las evaluaciones, vamos a dar un primer parcial, un segundo parcial, como establece la normativa, y también un examen final y segunda instancia para aquellas personas que quieran dar el examen y no hayan podido, digamos, aprobar la asignatura entre primer y segundo parcial. La característica del primer y segundo parcial normalmente es un examen a través de Google Formularios, y en el caso del examen final y segunda instancia, ese ya es un examen oral. Es decir, ya es de todo lo avanzado y, por tanto, las personas que van a dar examen final o segunda instancia, yo voy haciendo una programación con aquellas personas que quieren dar el examen y grabo ese examen, cosa que queda como constancia la información para cualquier reclamo, y ahí está su examen grabado. Si ya no es nada como formulario, sino es una explicación de todo lo que ha aprendido, y eso se hace en base a ciertas preguntas, y eso es oral, examen final y segunda instancia. Ahí obviamente tienen que demostrar que han aprendido por lo menos la mitad más 1 de la asignatura para que puedan tener la nota de 51, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de las personas aprueban entre primer y segundo parcial. El examen final normalmente es mucho más complicado. Bien, para el caso del primer parcial y segundo parcial, la ponderación en el caso de las clases presenciales era 80% el examen teórico, o sea, en la teoría, y 20% valía la práctica del laboratorio, que esa práctica era responsabilidad del auxiliar, porque tenemos también auxiliar de laboratorio, y por tanto la práctica hacían y el informe, obviamente calificado por el auxiliar, era la nota de 20 hasta 20%, o sea, 20% del primer parcial. Para el caso del segundo parcial también estaba estipulado el hacer la práctica con bombas, por tanto otro 20% para la nota del segundo parcial. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir
esa práctica de las turbinas, en el caso del primer parcial, y en el caso del segundo parcial, bombas. Vamos a hacer les voy a asignar un trabajo práctico individual para que les sirva como, digamos, la ponderación del 20%. Entonces, eso ayuda bastante en el caso de la nota del primer parcial y segundo parcial, cosa que sobre 20 puntos yo les voy a dar algún trabajo concreto. Eso vamos a hacer de acá unas 2 semanas, cuando ya estemos con toda la cantidad de gente completa en la asignatura, porque obviamente va a haber apertura del sistema para que algunos más, los rezagados, se inscriban, y en base a la lista completa recién voy a asignarles algún trabajo, que va a valer 20 puntos para el caso del primer parcial, y otro trabajo después para el segundo parcial, que va a valer 20 puntos para la nota del segundo parcial. Y de esa manera vamos a tener entonces las notas de primer y segundo parcial. Bien, en el caso de la bibliografía, que en este caso también la voy a compartir con ustedes a través del Classroom, está dada por principalmente el texto o el libro de Máquinas Hidráulicas de Claudio Mataix, que yo voy a subir ya en el Classroom para que ustedes puedan descargar esa información. Ese libro de Máquinas Hidráulicas tiene 2 partes fundamentales. La primera está dedicada a lo que es mecánica de fluidos, es decir, lo que ustedes llevan en mecánica de fluidos. Estamos hablando de magnitudes, flujo de fluidos en ductos, ecuación de Bernoulli, etcétera, etcétera. La segunda parte está dedicada a la parte de turbinas y de bombas, es decir, lo que es maquinaria, máquinas hidráulicas. En el caso del texto que yo voy a subir, voy a poner la parte correspondiente a las máquinas hidráulicas. Todo lo que sería la primera parte de lo que es mecánica de fluidos, yo voy a obviar porque es un texto bastante grande. Entonces, los que tengan interés en ese tema pueden descargar la versión completa, si quieren, del texto de Claudio Mataix, que está disponible en Internet, pero yo voy a compartirles la versión que corresponde. Yo he recortado, digamos, el texto completo, y he recortado y he puesto solamente lo que corresponde a la materia de máquinas hidráulicas. Ese es un libro muy, muy importante que sirve de base. Normalmente casi todas las universidades de Latinoamérica utilizan como texto base. Es un texto español que tiene actualizaciones permanentes y realmente es un libro muy, muy, muy bueno. Entonces, ese va a ser nuestro libro principal de referencia, y obviamente también hay apuntes de la asignatura. En algunos casos han compartido el anterior semestre de estudiantes que han escaneado sus cuadernos, donde hay ejercicios, etcétera. Eso también voy a compartirles de algún texto que había que los estudiantes elaboraban, ¿no? O sea, que producían, digamos, a través de sus apuntes. Bien. Luego hay un manual de mini y microcentrales hidráulicas que hay en 2 versiones, y yo voy a poner las 2 versiones también, una más moderna que otra, pero pongo las 2 versiones porque también en la primera versión hay información importante. Para el caso de centrales hidroeléctricas pequeñas, este manual realmente es muy útil, que es un manual elaborado por profesionales latinoamericanos, una oficina que se llama Soluciones Prácticas. Ahora ha cambiado de nombre, estaba como ITDG, ahora es Soluciones Prácticas, y su sede queda en Lima, la sede en Latinoamérica, ¿no? Porque la casa matriz está en Inglaterra, y tiene ese manual que yo he visto en la facultad, ahí bajo el bloque principal, vendían en formato impreso, traían del Perú y vendían en formato impreso. Yo lo tengo en formato digital y eso los voy a compartir, las dos versiones de este manual. Luego voy a compartirles también, para parte de bombas, 2 textos bastante tradicionales y buenos, que es el libro de Bombas, Teoría, Diseño y Aplicaciones de Manuel Viejo Zubicaray, y el otro de Bombas Centrífugas de Carnicer y Maynard, que son libros de referencia muy importantes para el caso de máquinas hidráulicas. Bien, eso es lo que nosotros tenemos entonces como lo que sería la estructura de la materia y las características de la metodología y la bibliografía. Por tanto, con esta información básica,
vamos a empezar la clase y obviamente vamos a empezar los avances a partir de la siguiente clase. ¿Cómo vamos a hacer la siguiente clase? Lo primero que yo hago normalmente es les muestro algunos videos y una presentación de tipos de máquinas, porque de nada sirve empezar con la teoría si no sabemos para qué nos va a servir en el fondo, qué tipos de máquinas estamos hablando. Entonces, si bien después volveremos a presentar también esa información, lo primero que vamos a hacer es la siguiente clase, voy a mostrarles alguna presentación PowerPoint de las turbinas hidráulicas, algunos videos comentados que voy a comentarles sobre turbinas hidráulicas, cosa que ya tengamos una idea más clara de la primera parte que vamos a ver, que serían turbinas hidráulicas. Bien, hasta el momento sería todo lo que tengo inicialmente para compartir y dejo ahora a ustedes la posibilidad de que hagan consultas, preguntas o quieran aclaración sobre el tema que les interese. Estoy a su disposición. Si alguien gusta también hacer alguna consulta por el chat, no hay ningún problema, pues yo voy a ir absolviendo las dudas o consultas que tenga. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta sobre los videos grabados. ¿Dónde se lo va a subir? En el caso de los videos grabados, en el Classroom, es decir, normalmente tarda un cierto tiempo. Por ejemplo, si en este momento terminamos la clase, más o menos unos 10 o 15 minutos después, recién logra mandarme un mensaje el Google Suite para decir que está disponible. Y yo normalmente, unos 15 o 20 minutos terminada la clase, inmediatamente pongo esa grabación en el Classroom, es decir, en la plataforma donde nosotros tenemos el acceso a la información, ¿no es cierto? Ustedes están inscritos a través del Classroom, bueno, primero el WebSys, pero el Classroom en la asignatura, y ahí todos los mensajes, prácticas, todo eso hacemos a través de esa plataforma, y por tanto yo pongo el enlace al video de la grabación para que ustedes lo puedan descargar o ver online, ¿no? Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra consulta?